Puede usted empezar, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estudiantes del curso de Literatura Hispanoamericana siglo XX, Narrativa 1. Hoy en la clase de este 27 de octubre del año 22, en el horario correspondiente, llevaremos adelante las exposiciones previstas en la clase anterior, ¿no? Para lo cual se dio a cada alumno, se dio y literalmente porque está en el material del curso, como puedo yo mostrar acá están los cuentos, es una antología que hemos preparado, que está allí, de manera que salvo un alumno, todos los demás cuentan ya desde hace varios días del material que nosotros preparamos especialmente para que ellos pudieran leer esos textos y pudieran analizarlos de forma adecuada. Al único alumno que no se pudo incluir en esa relación es porque su presencia un tanto irregular hizo que no lo tomaras en cuenta. Pero eso no ha impedido que también a él le señalemos un puente, es el señor Quispe Arque Clisma, ¿no? Que tendrá a su cargo el cuento, precisamente el cuento polémico, ambiguo, polisémico, llamado Obras Completas, precisamente, ¿no? Que es una expresión que realiza Augusto Monterroso para sorprendernos, para ponernos en alerta, para jugar con los términos del mundo de la literatura, mundo con el cual él se siente muy comprometido y juega con el lector. Le interesa mucho el lector. Es un creador especialmente, diríamos, apropiado para que el lector, los lectores desarrollen, complementen su conocimiento, su comprensión, su análisis de todos y cada uno de los cuentos que hoy hemos preparado ya con esta antelación, ciertamente con una antelación breve, podríamos decir, pero en todo caso queríamos poner a prueba, estamos poniendo a prueba la capacidad que tienen los alumnos de analizar, sobre todo de analizar cuentos breves, cuentos gratos, cuentos comprensibles. Ninguno de ellos está hecho con una técnica esotérica, misteriosa, complicada, no. Todos son cuentos aparentemente sencillos, pero dentro de esa sencillez hay una riqueza que nosotros queremos que ustedes resalten, descubran en el cuento respectivo que les ha tocado por decisión mía, ¿no? No es otra cosa, tengo en general un buen concepto este grupo, creo que es un grupo que trabaja bien, hay un grupo sólido de 6, 7 alumnos que viene regularmente al curso, asiste, participa, sigue lo que vamos realizando y esta semana pues queremos cerrar con el aporte particular, el aporte personal de los estudiantes, convirtiéndolos no solamente en lectores, sino también en expositores de ese análisis que cada uno de ustedes ha realizado para poder compartir ese conocimiento con sus compañeros y conmigo también, porque yo estoy seguro que yo me enriqueceré también con lo que cada contenido de la exposición
muestre durante el desarrollo de la misma, ¿no? Los cuentos son sinfonía concluida, ¿no? Un cuento ligado al campo musical que estará a cargo del señor Wharton. El señor Vega analizará El Eclipse, que es otro maravilloso breve texto de Monterroso. Torres Canchán, ya a ella yo diría le toca el cuento más difícil, que es El Dinosaurio, que es el cuento más breve del mundo, como ya sabemos. Bueno, si le hemos dado a ella, vamos a ver cómo le va. El señor Minaya tiene a su vez un bonito cuento que se llama El Concierto, ¿no? El señor Trujillo Carrasco Cagui tiene a su cargo El Centenario, que también es un cuento muy irónico, muy valioso desde ese punto de vista, ¿no? El Concierto. Entonces, adelante, señor Alvarado Vega, como siempre, puntual. Muy bien, bienvenido. Estamos a la espera de que vayan buscando. Está también, sí, que el señor Alvarado Vega ya ingresó al aula. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Alvarado Vega. Gracias por su puntualidad. Muchas gracias. Estamos a la espera de sus compañeros para que podamos llevar esta sesión extraordinaria, diría yo, de las exposiciones respectivas que cada uno de ustedes va a realizar acerca de este libro, de este cuentario, un libro de cuentos que se llama Obras completas y otros cuentos, ¿no? Que ya el título, como hemos señalado en la clase anterior, es irónico porque en realidad no se trata de, como habitualmente se entiende, que aquí el autor está presentando todos sus cuentos, ¿no? Todas sus obras completas. Si esto es así, entonces ¿para qué poner y demás cuentos, ¿no? Pero el asunto es que obras completas es solo el nombre de un cuento, es el nombre de un cuento, ¿no? Este es un enigma que nos seguramente el señor Quispe Arque podrá resolver, porque precisamente a él ha tocado analizar el cuento llamado Obras Completas, ¿no? Entonces nos encontramos con un autor que nos motiva, que nos interesa, que nos reta a que seamos inteligentes, seamos cultos, instruidos, seamos capaces de analizar, de completar el sentido que tiene el texto con nuestra lectura y con nuestro respectivo análisis acerca de este conjunto de cuentos. En total, sí, adelante, señor Minaya Galaza River, correcto. Acá está también él. ¿No? Antes, muy bien, señor River Alberto. A él le toca el concierto, justamente, el cuento del concierto. Ya tenemos entonces dos alumnos que acá vamos a subrayar que ya están presentes. Ya está presente. Todos son cuentos muy simpáticos, muy irónicos, muy expresivos respecto de la condición humana. Muestra cómo somos los seres humanos, hombres y mujeres, complejos, llenos de cosas maravillosas como son los ideales que uno puede tener, pero también provisto de ciertas categorías de características anímicas, psicológicas, fruto también de la influencia que la sociedad ejerce dentro de todo este mundo ficticio, así como también el mundo real es la sociedad, es el marco en el que vivimos, el que nos procura estas características que recoge muy bien don Augusto Monterroso en esta colección, que es su primer libro de cuentos. Recuerden cómo fue un autor, comenzó su carrera literaria
presentando su primera obra y llamándolo a ella obras completas y otro cuento, ¿no? Es algo totalmente irónico, ¿no? Obras completas se hace ya al final, ¿no? Y a veces incluso no la hace el propio autor, como es el caso de Vallejo, ¿no? El caso de Vallejo, las obras completas de Vallejo, ¿no? Tanto por un lado por la poesía como por la narrativa, y ha sido hecha por críticos posteriores, por filólogos, ¿no? Por especialistas que han diríamos, se han dado el trabajo de establecer cada uno de los textos, revisarlos, si es posible, ver los originales para que la edición sea correcta en el sentido amplio y preciso, ¿no? Preciso de el texto a fin de que el análisis se haga sobre lo que realmente escribió el autor, ¿no? Pero en este caso, pues, nuestro querido Augusto Monterroso funge acá con este título, combina su condición de escritor con la de editor, ¿no? Con el editor que tiende una especie de celada, de emboscada a los lectores al presentar su primer libro en 1959, como recordamos. Adelante, Torres Canchanya, bienvenida. Torres Canchanya, bienvenida. Ya estamos anotando aquí su presencia. El señor Trujillo también me parece que ya está ingresando, ¿no? Entonces así ya se va completando. Torres Canchanya, señor Alvarado, Minaya Galarza, de River, ¿no? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, me faltan algunos, ¿no? Tenemos unos momentos más para que podamos comenzar con esta sesión dedicada a que ustedes ejerzan de críticos, de filólogos, de analistas, de críticos literarias, de algunos cuentos de Monterroso. Para eso, por supuesto, han contado con los materiales que han podido releer, porque yo los he leído en clase. Ustedes podrían haber, diríamos, releído para encontrar ahí algún fundamento, algunas ideas, algunas perspectivas específicas que les ayude al momento de hacer el análisis respectivo, ¿no? Como decía yo, quizá el cuento más difícil de analizar es el que le ha tocado a la señorita Torres Canchanya. Vamos a ver cómo ha respondido ella a ese reto que le hemos planteado, ¿no? Pero es un reto simpático, es un reto grato, ¿no? Que a ella la va también, estoy seguro, la va a marcar de alguna manera con esta experiencia de haber tenido la oportunidad de decir algo, de proponernos algo acerca de este cuento, el cuento breve, más, o el cuento breve, bueno, más breve, para que valga la redundancia, de la obra, bueno, de todo en general del mundo, ¿no? No hay otro relato breve que sea menos breve que el de Augusto Monterroso, de modo que también por ese motivo Monterroso es un autor singular, ¿no? Es un autor que le gusta la brevedad, pero el cuento El dinosaurio es breve entre los breves, ¿no? Esas son algunas de las ideas que estamos exponiendo, motivando. Creo que sí, que va a ser estoy seguro que va a ser una buena experiencia, esta experiencia que los ubica a ustedes en un rol fundamental, que es el de aparecer, el de mostrar al auditorio que somos todos la calidad de alumno, de estudiante de literatura que está presente en esta sesión, ¿no? Esa es la idea. Le hemos preparado para que ustedes luzcan, para que ustedes muestren todas sus dotes de analistas, de expositores, de conocedores de los cuentos de Monterroso, que son pues famosos a nivel mundial, ¿no? Monterroso es conocido a escala mundial.
y sus cuentos no caen pues ni en la grandilocuencia ni en ninguna de esas exageraciones, pero por el contrario, son ejemplo de literatura austera, breve, pero inteligente, irónica, humorística, revelan la condición humana y de esa manera enriquecen a todos los lectores, ¿no? Es un reto por eso para nosotros. Esperamos que pues, nada más unos minutos para poder comenzar, porque incluso el orden no es un orden, diríamos, que fácilmente se puede manejar en la medida en que si pasan muchos minutos comenzamos ya con algunos de ellos y aquel que llega tarde en su momento podrá pues también hacer su respectiva exposición. Creo que sí, en este sentido, entonces pediríamos al señor Alvarado Vega, a quien le ha tocado el eclipse, brindarnos su análisis, su aporte respecto a este primer texto, ¿no? Creo que no habría problema, estoy seguro. El señor Alvarado es una persona muy responsable, muy cumplida, y entonces comenzaríamos con él. Él sería el primer expositor, y el cuento que le ha tocado a él es un cuento muy hermoso realmente, un cuento muy retador como es El eclipse. Además es un cuento breve, pero muy rico, muy sustancioso, hace que uno se identifique, ¿no? Como por el hecho de ser justamente hispanoamericanos, por el hecho de ser de este continente, nos identificamos mucho con ese cuento. Señor Alvarado Vega, entonces con ustedes estaríamos comenzando la exposición. ¿Le parece bien? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Como siempre, usted es muy gentil, señor Alvarado. Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Y primero que todo, expresar, al igual que lo mencionaba el autor del artículo que mi miedo a que tal vez Monterroso me deje en ridículo, porque es exactamente eso, este miedo el que poseen la mayoría de analistas, pues, ¿no? Que a través de la sencillez y la picardía, se nos resuma en una simple frase, por así decirlo. Bueno, primero el foco del cuento, ¿no? Pues, el eurocentrismo, por así decirlo, o tal vez Así es. El eurocentrismo. Sí. es bueno, como todos, y como algunos más en específico, Ah, un cuento muy breve que nos relata la corta, por así decirlo, digo, más bien dicho, la corta estancia del fray Bartolomé Arzola así. en Guatemala, dice. Y dice, la poderosa selva, ¿no? Pero ¿por qué la selva? Me pregunto yo. La selva es la grandiosa naturaleza. ¿Por qué verla como una visión? ¿Por qué asustarse de su grandeza, de su grandiosidad? Y por qué verla como unos barrotes de la selva. Me pregunto yo, tal vez, ¿será el europeo, la civilización europea salvaje? En el mismo sentido en el que para ellos los mayas eran salvajes. Porque es algo muy curioso cómo plantea Monterroso este paralelo entre la civilización europea y la civilización maya a través de este pequeño cuento, ¿no? Que dice el fray Bartolomé pavoneándose de su sabiduría, por así decirlo, apoyada por...
conocimientos antiguos de Aristóteles, dijo, si es que me matan, haré que el sol se ponga negro. Y los mayas también tenían conocimiento del eclipse y el fray termina muerto igualmente. Por hacerse la de Sabiondo. Así es. Y eso me generó una pequeña duda, pues, ¿no? Es la civilización europea salvaje, porque la civilización maya es también una civilización con un orden jerárquico, cultura, conocimiento científico incluso, y también tenían sus leyes, y también, pues, no connota algo un poco extraño, pues, porque son los sacrificios humanos una expresión cultural. Entonces, presento unas dudas muy concisas, ¿no? O sea, si es que, si es que consideráramos simplemente como los sacrificios humanos como una expresión cultural, entonces sería, al igual que adorar a Dios, sacrificando monedas, por así decirlo, ante la sagrada casa, su sagrada casa residencia, la iglesia, ¿no sería casi igual? Porque ambas son expresiones culturales desde, claro, puntos de vista muy distintos, ¿no? Claro, claro. Entonces, si es que si es que hubiera ido el hombre maya a Europa, los hubiera visto como salvajes. Claro. Entonces, pequeño paralelismo que se puede plantear ante la brevedad de este cuento, y creo que es el punto más importante de todo esto, porque nos presenta, pues, ¿no? Que Claro. al endiosarse a uno mismo, por así decirlo, a través del conocimiento, que uno puede creer que es privilegiado por conocer algo que tal vez no todos saben, por creer conocer algo que tal vez no todos saben, que el otro posee el mismo conocimiento, bueno, aunque sea el fray nunca termina de enterarse de que los mayas también tenían este conocimiento. Entonces, sella su destino, por así decirlo. Pero ¿qué es el destino? Si es que el mismo Fray lo dice, pues, ¿no? En cierto punto, que 3 años de estadía en este lugar le ha dado conocimientos del lenguaje y podían comprenderse. Podía haber entablado una conversación distinta, pero sin embargo intentó dárselas de Dios. Intentó engañar a su contrincante, por así decirlo, que lo terminó volviendo en contrincante, cuando pudo haber sido su compañero. Entonces, es algo muy propio de Monterroso, creo yo, que a través que pavonearse en el conocimiento y dejarse llevar por la vanidad es lo que no solo nos vuelve distintos, sino lo que, por así decirlo, nos enajena, lo que nos distancia de la comprensión, de la verdadera comprensión, tal vez. Es un, es un cuento muy breve, muy simple, y esa es, creo yo, la idea principal, ¿no? Que el conocimiento debería ser algo común, ¿no? Algo que se debe intentar compartir, y que es en base a este conocimiento, de intentar compartir este conocimiento, que uno puede conocer más, porque como lo dicen, como lo presento aquí, el otro puede tener exactamente el mismo conocimiento adquirido de un método distinto, y a través de la variación de métodos se puede llegar a conocimientos nuevos. Bueno, eso es lo que hace la ciencia moderna. Claro. Y eso sería todo. Bueno, no sé qué más aportar, sencillamente es algo muy sencillo, muy completo en realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Alvarado, por su participación. En eso también usted es monterrosiano, porque dentro de su brevedad, sin embargo, ha hecho un análisis muy preciso, muy original, muy motivador, ¿no? Cuando habla que efectivamente en este cuento se puede ver ese contrapunto, para decirlo así, entre un miembro de la cultura occidental, del europecentrismo, de hecho usted, un miembro de esta cultura que está en condición de, diríamos, de visitante, ¿no? De habitante, claro, del nuevo mundo, y frente a este uno que se cree sabio, está este conjunto de indígenas mayas allí en su propio territorio. El que es extranjero es el personaje europeo, ¿no? Y se plantea todo esto en el marco de la selva de Guatemala. Usted ha reflexionado muy bien sobre lo importante que es la naturaleza. Y luego allí ocurre también este hecho central del sacrificio humano, ¿no? Que sería materia también de reflexión, porque es justo o no es justo el sacrificio humano. Muchas veces los europeos como dice usted, ha usado muy bien esta palabra, ellos se pavonean de ser superiores a nosotros, ¿no? De que ellos no incurrieron en el sacrificio, ¿no? En la antropofagia, pero sin embargo, los europeos, supuestamente civilizados, han provocado las guerras más horribles que ha habido en los tiempos, ¿no? Incluso la conquista misma es un sacrificio, no de una persona, sino de millones de personas que fueron asesinadas, comenzando, por ejemplo, con el episodio de Cajamarca, donde Atahualpa, ¿no? Comparémoslo con el personaje de este cuento de Bartolomé, Atahualpa es asesinado fríamente, certeramente, ¿no? Horriblemente. ¿Quién es ahí el salvaje? El salvaje es el europeo, no es el hombre americano, ¿no? En ese sentido, nos da una visión al revés. Como usted bien decía, también el conocimiento no es para que uno se lo apropie de él, sino para que lo comparta, ¿no? Y de esa manera es que ni siquiera el conocimiento de Aristóteles lo salva a él de la muerte, del sacrificio, porque los mayas a su vez han hecho su propio camino, su propia investigación científica, y ellos también saben exactamente las fechas en que se va a producir un eclipse que coincide con el día, ¿no? Con el día en que efectivamente se produce ese eclipse y también se produce la muerte del personaje europeo, ¿no? Es decir, una simetría, como usted bien ha señalado. Lo felicito. Hay muchas otras cosas que quisiera subrayar, pero su exposición ha estado brillante, señor Álvaro Vega. Lo felicito por ese trabajo tan fino, tan riguroso, tan expresivo también, ¿no? Lo felicito verdaderamente. Muchísimas gracias por su brillante exposición. Muchas gracias. Entonces, me parece que está ya entre nosotros, está el señor Wharton, Jesús, me parece que se llama, ¿sí? Jesús Wharton. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido señor Wharton. Bienvenido. Entonces, continuaríamos con usted con la exposición del cuento Sinfonía Concluida, ¿no? Que lo bueno de estos cuentos es que transcurren en mundos diferentes. Acabamos de estar literariamente en la selva de Guatemala, presenciando un sacrificio humano, donde se demuestra que no solo Aristóteles sabía la fecha en que se producían los eclipses, sino también los indígenas, los antiguos mayas, también tenían ese conocimiento, ¿no? Pero en cambio, lo que usted va a abordar
es algo que corresponde a otro de los mundos que Monterroso pues trae a nuestra mente, ¿no? Eso es. Entonces, puede usted comenzar, señor Wharton, lo escuchamos con toda la atención. Sí, buenas tardes. El cuento, el relato breve se llama Sinfonía Concluida. Es el relato de un señor que acá es llamado el Gordo, quien a su vez relata todo lo que, el contenido principal, ¿no? del relato que nos compete. Nos narra la historia de en resumen, la historia de un músico de una iglesia de barrio que en la Guatemala de los años 30, del año 29 del siglo pasado, había encontrado lo que él pensó que eran los manuscritos de una obra incompleta de un compositor alemán, músico, ¿no? De música clásica, Franz Schubert. Schubert. Entonces, músico de iglesia se emociona bastante, ¿no? Como es evidente, pues se trata de una de las principales figuras del romanticismo alemán, ¿no? En tanto música, este músico es considerado por muchos una suerte de pues, genio, ¿no? De la música, pues solo vivió algo de 30 años y produjo grandes piezas musicales. Entonces, este señor se enfrenta a mucha gente de su pueblo, de su localidad, tratando de convencerles que ha encontrado algo grande, ¿no? Pero bueno, nadie le cree porque es poco probable, ¿no? Creer cómo semejantes manuscritos van a estar en un pueblo pues de Guatemala, pues, ¿no? Entonces, así intenta convencer, habla con eruditos de su pueblo, con conocedores, hasta que cansado de no convencerles, pues viaja a Viena, para ello vende su casa y se traslada a Viena para... Claro, ¿no? O sea, es tanta su obsesión que lo hace, ¿no? Que hace ¿cómo se diría? Pues esa locura, ¿no? La verdad que sí. Entonces, se va a la misma Viena donde nació, se supone, Schubert, o al menos es uno de los sitios en donde más sabios donde más estudios hay sobre Schubert. Así es. Y pues trata de convencerles, ¿no? A los especialistas de Viena. Ajá. Y bueno, entonces está en eso hasta que cae en la casa de unos viejos judíos que hablaban español porque habían estado en Buenos Aires. Ajá. Y bueno, entonces les da a estos judíos esas dos piezas que son, se suponen la culminación de una obra que se llama justamente Sinfonía Inconclusa, porque son 4 piezas. Son 4 piezas de las cuales están solamente las 2 primeras y las 2 últimas se supone que el mismo Schubert las había roto, perdido, ¿no? Entonces estos dos judíos, bueno, no le creen al principio, pero luego se convencen porque ellos también tienen instrumentos musicales y lo pues tocan, ¿no? En su viola, en su violín, en su piano, y dicen, ¿no? Exclaman, son de Schubert, son de Schubert. Entonces, pues, luego llega un momento en el que el narrador nos cuenta que los judíos, no sé si aquí recurre al cliché
del judío desconfiado, avaro, ¿no? Sí, pues. Los judíos se hacen a un lado, se apartan, hablan en su lengua, cuchichean, como que se soban las manos también, ¿no? Como que traen algo entre manos y vuelven con el señor que había venido desde Guatemala y le dice que sí, que en efecto son de Schubert, pero que conviene mejor no darlo a conocer al mundo, porque, porque son piezas que no son tan buenas que si les da a conocer al mundo, pues van a Schubert y Schubert como que va a quedar mal, ¿no? Y que mejor que se los dé a ellos, ¿no? A los judíos. O sea, ahí se nota que entra, ¿no? Esta cosa que hay con los judíos, ¿no? De que ellos son avaros, que quieren todo para ellos, ¿no? Entonces el hombre, pues decepcionado, no se los da, ¿no? Saca un pasaje de vuelta hacia su país, ¿no? Retorna cabizbajo y en el barco, ya de regreso a su país, pues decide hacer trizas estos manuscritos que se suponen eran en efecto pues la obra inconclusa de la sinfonía inconclusa justamente de Schubert, un gran hallazgo y con lágrimas en los ojos, así dice, cito, finalizó el gordo con cierto tono de afectada tristeza, porque nos está contando cómo está narrando un gordo, ¿no? Un gordo así en estilo, porque el mismo estilo del relato es muy fluido, es muy así popular, no llega a ser prosaico, ¿no? Pero sí es muy fluido, eh, oral, ¿no? Entonces, al final, pues bota estas trizas de los papeles al mar y, bueno, cito, ¿no? Mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podrían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero, acá viene el pero que el mundo con tanto sentido común rechazaba. O sea, se da una paradoja. El mundo quizás lo hubiese recibido con alegría, ¿no? Por ser una obra tan importante, pero a la vez el mundo mismo, a través de los judíos, pues lo había rechazado. Entonces, lo que yo interpreto de todo es que obviamente está la ironía de tratar de insertar a un país tan chiquito como Guatemala, en el sentido de que, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Sería el tercer mundo dentro del tercer mundo, ¿no? Guatemala. ¿Cómo tratar de que un país como Guatemala se inserte en la historia universal, entre comillas, occidental, europea, ¿no? Entonces, ese camino engañoso, irónico, es el que se ve retratado acá, me parece, y resulta irónico porque en verdad un guatemalteco pudo haber cambiado importantemente la historia de la música clásica, ¿no? Al menos canónica, occidental, europea, ¿no? Universal, pero por azares del destino, también por los mismos judíos, ¿no? Aquí otra vez el papel de los judíos no se hizo. Y entonces esto también me da a pensar que cuántas historias se han maquillado, ¿no? En el camino para aparentar ser otra cosa, o cuántas historias hubieran sido diferentes si un pequeño detalle hubiera salido a la luz, tanto de los personajes como acontecimientos, ¿no? En política, en sociedad, etc. Y entonces, el título que tiene Sinfonía Concluida, pues justamente alude a la Sinfonía Inconclusa, ¿no? De Schubert, que ya se había visto concluida por los manuscritos que habían sido encontrados. Pero también a la vez es un caso muy, bueno, tiene una premisa, el relato breve un poco, justamente, ¿no? Sería el estilo de Monterroso, ¿no? Una premisa un poco
forzada, ¿no? Porque desde Viena, desde Europa, que termine en un pueblito de Guatemala, semejantes manuscritos, todo ese paso, ¿no? Ese gran salto, pues resulta poco verosímil, a decir verdad, ¿no? Pero acá en el cuento, como premisa, ese salto que se da inverosímil, pues cobra sentido, cobra mucha fuerza y le da al cuento, pues, esa ironía, esa jocosidad también, ¿no? Y yo la verdad que la parte de los judíos como que me dio risa también porque obviamente juega con los estereotipos que se manejaban, ¿no? Del judío a mediados del siglo XX o incluso antes, ¿no? Y bueno, más que todo pensaba en los estereotipos, ¿no? Y entonces es también, ¿no? Esta problemática de cómo Latinoamérica se puede insertar, ¿no? En la historia universal, ¿no? En la historia europea, entre comillas. También más o menos en consonancia con el relato anterior, ¿no? Del monje. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? De este choque, ¿no? Entre cómo se puede dialogar, ¿no? Acá la única manera que se propone en la que Latinoamérica puede dialogar con lo occidental sería, pues, encontrando algo que a ellos se les ha perdido, nada más, ¿no? O sea, como un papel menor, es lo que puedo también rescatar. Y también quería hacer un breve paralelo con el mono que quería ser escritor satírico, que lo leí porque se lee rápido, pues, ¿no? Y la verdad que también es un relato muy jocoso, gracioso, y le encontré mucha similitud con este cuento en la medida de que, brevemente, ¿no? El resumen sería que este cuento, esta fábula, nos habla de un mono que quería ser escritor satírico, justamente como el título dice, que para aprender mejor la condición humana, pues estudia a sus amigos, los demás animales, culebras, urracas, serpientes, ¿no? Para mejor conocer, ¿no? Entonces, y luego se da cuenta que le va bien, que la gente lo ve por una persona graciosa, bien sociable, bien intelectual, y ya, entonces tiene listo para escribir mucho sobre muchas personas, sobre la naturaleza del hombre, pero se da cuenta que si escribe sátiras, pues indudablemente va a atacar a sus amigos, ¿no? A las gallinas con su promiscuidad sexual, a la serpiente con su, con su, mm, con su oportunismo. Entonces se va a dar cuenta que siempre va a quedar mal con alguien si se decide ser escritor satírico. Y esto me recordó cuando leía este cuento de la Sinfonía Concluida, en la medida de que ahí se ve, ¿no? El estilo de Monterroso, porque en la serpiente que quería ser escritor, perdón, en el mono que quería ser escritor satírico, hay un deseo que no se consigue consumir, ¿no? El deseo de ser escritor, porque hay ese miedo de poder, de que pues va a quedar mal, ¿no? Con los demás. Así que no lo hace y al final se dedica solamente a la mística y al amor y no a la sátira. Entonces hay esa potencia, ese fracaso antes de comenzar, esa impotencia, ¿no? Que también se ve reflejado acá en la Sinfonía Concluida, porque este hombre, organista, músico de Guatemala, pues no logra darle al mundo, ¿no? Se queda con las ganas, incluso se frustra, llora, ¿no? Porque al final, pues tienen razón, quizás es una mala obra musical y no va a gustar mucho y va a hacer quedar mal a Schubert. Mejor que Schubert se quede con la imagen grande que la gente tiene de él. Entonces hay esa frustración, ¿no? Esa impotencia y más, ¿no? Desde un contexto más geopolítico, ¿no? Como que Guatemala trata de insertarse en la historia, ¿no? Del sistema mundo, ¿no? Algo así. Entonces, sí, ¿no? Puedo encontrar un hilo
un hilo temático, ¿no? Entre estos dos cuentos. Sí. ¿No? Gracias, profesor. Muchísimas gracias, señor Cuarto. Muchísimas gracias, igual que al señor Alvarado. Muy bien las exposiciones, muy ricas de ideas, ¿no? Quizá, en todo caso, ha estado extraordinaria las dos exposiciones. En el caso del señor Huarto, no sé si se me pasó, pero digamos, el final del cuento es cuando ya convencido él, cuando él ya ha admitido su fracaso y se regresa a su país en un barco. Recuerda usted que ve los manuscritos y los destruye, ¿no? Los destruye, los rompe y los tira al mar, ¿no? Así termina el relato. Y entonces esto me hizo recordar también a un cuento de Ribeiro que se llama Te querré eternamente, que también se trata de un personaje que también tira al mar el ataúd donde estaba la mujer a la que él había amado, pero como se había muerto, los estaba llevando desde Europa hasta Chile para dejarla ahí, ¿no? Bueno, eso, digamos, es una cosa aparte de que está también aquí la presencia del mar, ¿no? Sí, yo diría, señor Wharton, también que este cuento, como el anterior, porque a esto he hecho una lectura comparado con el relato del eclipse, sino que además ha hecho la intertextualidad con el otro texto, el mono que quería ser escritor satírico, ¿no? Usted ha hecho esas comparaciones, esos paralelismos, y sí, efectivamente, ¿no? Mientras que en el eclipse, para hacer una comparación, podríamos decir que el europeo tiene un complejo de superioridad porque mentalmente piensa, dice, estos que van a saber de eclipses ni nada, ahora yo con lo que les digo los voy a asustar. Es decir, tiene el complejo de superioridad. Él cree que sabe más que los mayas y los mayas le descubren que ellos son tan sabios o más que él, ¿no? Eso. En cambio, en este cuento, señor Wharton, que usted ha analizado, yo diría, es lo contrario. Es decir, el personaje hace un viaje, ¿no? Con un objetivo, dar a conocer estos manuscritos. Se encuentra, como bien señala usted, con estos judíos que hablaban español porque habían vivido en Buenos Aires. Y bueno, y estos judíos hacen una confabulación. Ellos comprueban que efectivamente estos son los manuscritos, pero le dicen, le persuaden, ¿no? Manipulan verbalmente, manipulan al guatemalteco, a este señor, que está contando su historia a otra persona, ¿no? Pero digamos que este personaje... Profesor. Sí. Sí, yo creo que con el tema de los judíos ahí hace un juego, pues, ¿no? O sea, juega con el cliché que se tiene con los judíos de que manipulan, los judíos estarían manipulando la historia, la sociedad, ¿no? Tras bastidores, ¿no? Entonces juega como que se ríe de ese estereotipo, ¿no? Claro que sí. Sí, gracias por su idea. Sí, efectivamente a eso iba, ¿no? Precisamente a que son tan manipuladores, son tan diestros en ese arte de la persuasión que lo convencen a él de que mejor no muestre, no descubra esos manuscritos. Entonces, estamos en este caso frente a lo que yo llamaría el complejo de inferioridad. Él se cree menos que los judíos, ¿no? Se deja engatusar por las argucias de los judíos. Si él podría haber tenido otra actitud, la actitud simplemente por decirle a usted, ir con esos manuscritos ante un canal de televisión o ante un periódico y decir, señores, acabo yo de descubrir, ¿no? Acabo de descubrir los manuscritos de la Sinfonía Inconclusa de Schubert. Y él podría haberlo hecho eso y él quizás se hubiera vuelto famosa y esos manuscritos hubieran engrandecido o hubieran reafirmado la genialidad de Schubert. Sin embargo, él se asusta, ¿no? Se deja persuadir. ¿Por qué? Porque dice, no, esto sabe más, ¿no? Internamente tiene ese complejo de inferioridad
Entonces lo que hace es regresarse a Guatemala y, como ya he señalado, destruye los manuscritos, ¿no? Y en cuanto a los manuscritos, precisamente, ese es algo que caracteriza, bueno, a Monterroso y a muchos otros escritores, ¿no? La importancia de los manuscritos, es decir, la importancia que adquieren ciertos papeles porque en ellos hay música o hay literatura o hay pintura, etcétera, porque el ser humano siempre, para expresarse artísticamente, necesita de una hoja de papel, como esta hoja de papel de mi cuaderno, ¿no? Pues necesita también, puede necesitar también una radio, un canal de televisión, qué sé yo, etcétera, para transmitir una verdad. Este señor pudo haber transmitido, pero se dejó ganar por la persuasión de los judíos y incluso, como usted señaló al comienzo, él había vendido su casa, nada menos. ¿Qué tal locura? Imagínese usted. Yo no creo que ninguno de nosotros sería capaz de tamaña tontería, ¿no? De tamaña estupidez de vender su casa para... Y él, como se dice, quemó su nave, ¿no? Literalmente, porque una vez que acepta el juicio de los judíos, ya él se ve derrotado y se regresa, y se regresa y tira ya los manuscritos, ¿no? Con lo cual no sabría si esto es verdad o es ficción, no lo sabemos, pero quizás si estos manuscritos se hubieran descubierto realmente, pues son manuscritos inventados por Monterroso, quizás la figura de Schubert hubiera crecido, ¿no? Hubiera sido un suceso y el señor se hubiera vuelto millonario, qué sé yo, y hubiera adquirido quizá algún premio y con ese premio podría haberse comprado otra casa al regresar, porque él no pensó en su familia, no pensó en nadie, ¿no? Simplemente hizo esa estupidez de romper los famosos manuscritos y con ellos nos privó a todos, ¿no? En la ficción y en la realidad nos privó de conocer verdaderamente esos manuscritos. Muchas gracias, señor Huartán, por su exposición, muy brillante. Además, usted ha manejado la intertextualidad, ha comparado con el otro texto, y eso cabía, lo ha hecho muy bien. Ha comparado también con el texto del otro libro, ¿no? La oveja negra y otras fábulas. Ese escritor, ese mono que quería ser escritor satírico. Brillante, realmente. Gracias a ustedes, yo me estoy enriqueciendo muchísimo con todo lo que ustedes están afirmando. A continuación seguiría como expositora la señorita Torres Canchanya, y yo creo que ella tiene el reto mayor de enfrentar al retrato del dinosaurio, ¿no? Yo creo que ella es la que tiene el reto más grande, porque ese cuento brevísimo del dinosaurio, no sé cómo se podrá interpretar, no sé cómo habrá trabajado la señorita Torres Canchanya. En todo caso, le damos el uso de la palabra para que ella pueda ver, para que ella pueda mostrar la magia que hay en ese relato, ¿no? Muchas gracias, señorita Torres Canchanya. Está usted en el uso de la palabra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Sí, voy a analizar el texto brevísimo de Augusto Monterroso, ¿no? Se llama El dinosaurio y es un microcuento que consta solo de 7 palabras, ¿no? Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el texto, ¿no? Primero creo que es importante hablar un poco sobre los microcuentos que tienen ciertas características que cumple específicamente este texto de Monterroso. Una de las características de los microcuentos en general es que son narrados de una manera muy económica, ¿no? Porque tienen una gran brevedad. Entonces, al ser tan breves, tienen que tener un cuidado muy extremo en el lenguaje. O sea, es decir, nada tiene que sobrar. Cada palabra tiene que ser precisa. También deben ser precisos los tiempos verbales, tienen que ser elegidos con precisión. También porque tiene que utilizar un número reducido de palabras, tiene que describir
estas situaciones rápidamente, ¿no? Definir también estas situaciones rápidamente. Y entonces el escritor lo que tiene que hacer es utilizar, como dije anteriormente, las palabras exactas, que tienen que ser precisas, que signifiquen exactamente lo que el autor quiere decir. También debido a esta brevedad, estos textos tienen una significación, una riqueza concentrada, ¿no? Lo que permite que a los lectores se puedan transportar a mundos posibles, ¿no? Porque estos textos siempre exigen un lector activo, ¿no? El microcuento siempre exige este lector activo para que este lector vaya navegando por las diferentes interpretaciones que se pueden dar a estos textos. Esta es precisamente otra característica de los microcuentos, ¿no? La exigencia de este lector activo, porque a veces estos textos pueden tener un argumento que no ha terminado, un argumento como indefinido o no definido, ¿no? Cuando esto sucede, el argumento entonces está implícito y necesita necesariamente que intervenga el lector para completar este argumento. Otra característica de estos microcuentos son los finales sorprendentes, porque es una narración muy reducida, como decía. Y también usualmente los diálogos usualmente no están o están ausentes, o sea, usualmente no están presentes los diálogos, porque son hiperbreves, ¿no? Y una última característica podría ser que estos textos en el lector requieren que los relean inmediatamente, no una relectura inmediata, porque hay una gran concentración de significados en estos textos. También la crítica, algunos se preguntan entonces cuál es la diferencia entre estos microcuentos y el aforismo. Y en una entrevista, el mismo Monterroso respondió a esto diciéndonos, abro cita. El cuento, por muy breve que sea, tiene argumento, tiene que tener un sujeto y este tiene que ser objeto de acción propia o ajena. Tiene que haber desenlace y tiene que contar algo, cierro cita. Eso es lo que nos dice el mismo Monterroso referente a los microcuentos. Ahora, respecto al análisis de este texto, podemos ver que estas características que mencioné anteriormente se cumplen en este texto de Monterroso, ¿no? Hay una gran economía de palabras. Como dije, solo son 7 palabras. Y también hay un cuidado extremo en este lenguaje, que más adelante lo voy a explicar. También Monterroso exige un lector activo, porque en general los textos de Monterroso exigen esta participación del lector, que el lector esté atento, esté vigilante, que no sea pasivo, que se pregunte, que se genere unas ciertas preguntas después de leer el texto, ¿no? ¿Quién se despertó? ¿Dónde? ¿Qué indica el adverbio allí? Y todas estas respuestas vayan conduciendo a diferentes interpretaciones. Entonces, este lector se está siendo obligado a preguntarse, ¿no? Cuando lee el texto, si se trata, por ejemplo, de un hombre que se despierta con el animal cerca o si lo ha soñado, o si se trata quizás de un tipo de despertar diferente, un tipo de despertar metafórico. Entonces, volvemos una vez más a este cuidado extremo del lenguaje, ¿no? Cada palabra debe ser precisa, como en el texto del dinosaurio, donde cada palabra, cada una de estas 7 palabras del texto suscita una pregunta, ¿no? El lector entonces se va a preguntar, nosotros nos vamos a preguntar respecto al contexto, al lugar, a la cronología de los hechos o a la identidad de este sujeto, ¿no? ¿Quién es? O a su representación. Entonces, Monterroso nos está dando un texto que cataliza todas estas posibles interpretaciones. Podemos ver también que en este cuento el autor es como que narra solo el final del cuento, ¿no? Entonces el lector tiene que imaginarse lo que ha ocurrido antes. Por ejemplo, nos dice que el dinosaurio estaba ahí, ¿no? Entonces te lleva a preguntar qué ha sucedido antes, si hubo una persecución con el dinosaurio, si hubo un ataque o hay una desesperación de este sujeto para que se despierte finalmente, ¿no? Pero que, sin embargo, aquí en esta realidad se encuentra otra vez
este objeto que estaba en su imaginación. Entonces se puede interpretar como como que este sujeto, objeto de su imaginación, lo acecha hasta la realidad. Por otra parte, debido a esta gran economía, ¿no?, a esta hiperbrevedad que se dice del texto, este texto contiene una gran cantidad de significados, una densificación semántica. Tiene que haber esta densificación semántica porque hay una intención y significado en cada palabra. Esto está ligado obviamente al lenguaje, ¿no?, para que como resultado de esta carga semántica se desarrollen, ¿no?, estos mundos posibles, estos mundos narrativos posibles. Y estos mundos posibles surgen a partir de lo que algunos críticos llaman pronósticos y paseos inferenciales. El texto de Monterroso cumple esto, permite pronosticar estas recepciones del texto. También hay estos paseos inferenciales hechos por los diferentes lectores activos que exige Monterroso. Hay diversas trayectorias que parten del texto y en estas se van buscando, ¿no?, esta lógica de sentido, pero al mismo tiempo se tiene que desafiar una solución inmediata, un pensamiento binario, dicotómico, ¿no? Por ejemplo, se lleva a preguntar qué otras interpretaciones va a presentar el texto, qué otra connotación tiene este sujeto, en este caso el dinosaurio, o qué otra connotación tiene este verbo, este adverbio, por qué este adverbio es de tiempo, de lugar, etcétera, ¿no? Entonces, yendo ahora al mismo texto, como dije anteriormente, solo son 7 palabras. Tenemos 2 verbos, tenemos despertó y estaba. Tenemos 3 adverbios, ¿no? Cuando, que es el adverbio relativo, todavía el adverbio de tiempo y allí el adverbio de lugar. Y la palabra cuando nos indica el inicio de esta oración subordinada muy breve, ¿no? Cuando despertó, coma. Y también tenemos el gran sujeto, ¿no?, que nos llena de incógnitas, el dinosaurio. Entonces, veamos, ¿no? Analizando este microtexto, podemos encontrar pistas para encontrar al sujeto de este texto. Por ejemplo, lo podemos encontrar leyendo o enfocándonos en el verbo, ¿no? La persona y el número del verbo nos ayuda a localizar este sujeto. El verbo es despertó, entonces nos hace referencia a una tercera persona del singular, ¿no?, este sujeto que es implícito, ¿no?, él o ella. También podemos orientarnos un poco con los tiempos, guiándonos de los tiempos de los verbos. Estamos usando podemos ver los 2 verbos despertó y estaba, que nos sitúan entonces en el pasado. También los adverbios cuando y todavía nos están ayudando a posicionarnos en este desarrollarse de la acción, ¿no?, porque nos indica este pasado, que nos indica el despertó. También tenemos el adverbio del lugar allí, en que está situando espacialmente el lugar de la narración. Nos sitúan a un lugar quizás indeterminado, ¿no?, allí nada más. Y que también puede originarnos, nos puede llevar a preguntar por qué el uso del allí, teniendo otros adverbios determinantes del lugar como aquí o ahí, que indican quizás más cercanía, ¿no?, mientras que el allí hay una mayor distancia. Entonces puede haber otro camino de interpretación por ahí. Y finalmente tenemos al sujeto, ¿no?, bueno, al término dinosaurio, que si le damos el valor connotativo, por ejemplo, el dinosaurio es un animal de la fábula, ¿no? Es un animal que realmente existió, pero que sin embargo está extinto, entonces no pertenece a la realidad. Entonces, al no pertenecer a esta realidad, lo está colocando en un plano fantástico, o como en este caso lo está colocando en un plano de los sueños, en el plano onírico. Cuando ya comenzamos a interpretar, vamos interpretando el significado del verbo despertó, que nos indica que el protagonista tiene que haber estado dormido antes de despertar, para poder haber despertado, ¿no? Por lo que es más probable que esté soñando, que haya estado soñando. Y en estos sueños
tenemos que tener en cuenta que pueden mezclarse usualmente, ¿no? Elementos fabulosos, elementos imaginarios, como por ejemplo en este caso un dinosaurio. Pero lo que nos desconcierta como lectores en esta narración es este hecho de que el dinosaurio sobrevive a este despertar de sujeto, ¿no? A esta muerte del sueño, el dinosaurio sobrevive a esto. El dinosaurio pasa a la realidad. También respecto a la interpretación, muchos críticos encuentran este texto como una denuncia ante la imposibilidad del progreso de la sociedad aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este texto estaría resaltando esta posición latinoamericana de la no movilidad, de la negación al progreso. Personalmente, me parece que se puede jugar mucho con los campos semánticos para llegar a diferentes interpretaciones, ¿no? Se puede jugar con los campos semánticos del sujeto dinosaurio, del sujeto tácito de la acción, de la tercera persona a quien se está refiriendo, ¿no? Y me parece, personalmente me parece bastante interesante este paso, ¿no? Del plano onírico, que es lo no real, ¿no? Lo que se sueña, y se hace un paso hacia lo real, hacia una realidad objetiva, ¿no? O sea, hay un paso de lo imaginario hacia lo real, hacia lo tangible. Y esto precisamente me parece que es lo que relaciona este microcuento con el género fantástico. Entonces, hay una ligación con eso. Y respecto a este cuento en general, encuentro que hay más lo que se insinúa que lo que se dice explícitamente, porque tenemos solamente 7 palabras. Entonces, hay mucho contenido por esta condensación semántica, que hay más, entonces nos demuestra que hay más lo que está oculto, lo que se puede interpretar, que lo que se muestra, ¿no? Estos diferentes caminos de interpretaciones que puede tener. Es por esto que, por todas estas características que Monterroso logra con este texto tan breve, que encontré que Mario Vargas Llosa lo considera, o sea, este texto, El dinosaurio, como una mínima joya narrativa, ¿no? Por esta gran hiperbrevedad, pero por esta gran carga de contenido semántico que tiene. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Discúlpeme, no escuché lo que dijo Vargas Llosa, no escuché bien. ¿Qué dijo Vargas Llosa respecto de Monterroso o de este cuento? Lo considera como una mínima joya narrativa. Ya, mínima joya narrativa, correcto, lo voy a anotar. Mínima joya narrativa. Bueno, también podríamos decir, jugando con estos términos, es lo máximo, ¿no? Este cuento es lo máximo, realmente. Es otra forma de decir, es una mínima joya narrativa. Bueno, muy bueno también su análisis, señorita Torres Canchanya, la felicito también, como en los casos anteriores. Además, usted ha hecho una suerte, ha utilizado una especie de método deductivo, es decir, ha ido primero a mostrarnos las características de los microrrelatos, la economía verbal, la precisión, la riqueza y sobre todo también la presencia del lector activo, el lector activo, ¿no? El lector activo que se ve necesitado, se ve obligado a ser más activo cuando termina el cuento y se genera también una sensación de sorpresa, ¿no? De parte del lector, es la reacción del lector. Todo eso usted lo ha precisado, ha citado también a Monterroso, porque efectivamente él podría ser considerado como el padre del microrrelato, la microficción. Entonces él también ha, por su lado,
ha enfatizado en que el lector que se enfrenta a sus textos debe estar atento, que el lector debe tener un conocimiento que le permita interpretar como usted lo ha hecho, ¿no? Analizando término por término, ¿no? El dinosaurio. Y usted ha subrayado la importancia de los verbos, despertó, estaba, también ha hecho un análisis de los términos, cuando, ¿no? Es un adverbio, todavía, otro adverbio, y luego este término allí también, que indica pues que todo esto ocurre en un lugar indeterminado, ¿no? Ahora, para nosotros de estos tiempos, claro, el dinosaurio, como usted muy bien lo ha señalado, el dinosaurio fue un ser, una especie animal que existió hace miles de años, ¿no? Hace miles de años. Y por tanto, bueno, luego la ciencia pudo, con los esqueletos que se encontraron, se pudo reconstruir y se vio que el dinosaurio pues era un animal gigantesco, ¿no? Gigantesco, terrible, probablemente era carnívoro, entonces su presencia daba una sensación de miedo, que es lo que acá en este texto también hay, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía está ahí, esa reacción que genera él es de miedo, indudablemente, ¿no? Porque quizá en su sueño ha estado soñando con que el dinosaurio lo persigue, ¿no? Y de pronto se despierta y se da cuenta que el dinosaurio está allí. Entonces se queda el personaje se queda impávido, no sabe qué hacer, ¿no? Porque han ocurrido, como usted muy bien dijo, hechos anteriores y bueno, lo central en todo caso es este hecho, ¿no? Hay diversas interpretaciones, entonces uno podría decir, por ejemplo, que esto significa entonces que el hombre en realidad existió mucho antes, ¿no? Mucho antes, porque ¿cómo así de dónde tenía esa imagen del dinosaurio, ¿no? Entonces, es un texto abierto, como dice Vargas Llosa, pues es una mínima joya narrativa, ¿no? Y usted Profesor, una consulta. Bueno, Sí, también estaba pensando que si en el sentido opuesto no se le podría considerar al cuento también como una provocación. Es decir, si ya conocemos que Monterroso tiene un estilo pues muy burlesco, ¿no? Irónico, pues también cabría esa posibilidad, ¿no? Estoy pensando en la obra de este artista Duchamp, ¿no? El famoso urinario, ¿no? Que es puesto en un museo y ya todos lo ven como una obra de arte, ¿no? Y nos hace pensar, ¿no? Mucho, entonces, qué es una obra de arte y qué no lo es. Entonces, quizás estaba pensando en que Monterroso puso ese cuento y le dio ese título como una provocación a propósito, más que por ser un relato en sí o un microrelato para confrontarnos, ¿no? Ante nuestra interpretación o nuestra sobreinterpretación, o qué es el arte o qué es la narrativa, ¿no? Los límites. Sí, sí, muy pertinente su intervención, señor Wharton, efectivamente, tiene usted bastante razón en lo que dice, ¿no? Es todo un reto la interpretación de este texto. Creo que la señorita Torres Canchán ya ha hecho un esfuerzo muy logrado y nos ha puesto en una posición de saber algo más, ¿no? Que queda todavía pendiente que otras ideas se pueden agregar, ¿no? Muchas gracias, señorita Torres Canchanya. Ahora vamos a convocar a continuación al señor Minaya River, a quien le toca el análisis del relato El Concierto, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, sí, voy a hacer un análisis sobre el cuento El Concierto. En el texto se relata la historia de un padre que asiste a un concierto de piano de su hija.
y nos sitúa poco tiempo antes de que inicie la actuación, en un espacio reducido con algunas personas que son conocidos del padre. Durante este momento, el narrador, que es el mismo padre, nos cuenta su disgusto con respecto a la música, que para él no tiene ningún sentido. También nos habla sobre la hipocresía de sus amistades, quienes tampoco encuentran un valor en el arte, sino que están yendo como que obligados a esa función. Y también en este caso nos habla de su hija, de quien reniega debido a su elección profesional. Sin embargo, también nos informa sobre lo que ha hecho para que su hija pueda alcanzar este aparente éxito en el ámbito artístico. Bueno, un tema importante del texto es, bueno, esta crítica que se realiza con respecto al abuso del poder. El padre, lo que hace para que su hija pueda hacer esta función y pueda tener notoriedad en el ámbito artístico es sobornar a periodistas, ejercer presión sobre sus amistades. También no lo dice, pero de algún modo se deduce que también ejerce presión sobre los mismos maestros que le enseñan a ella, porque dice que ellos le dicen que es una buena artista, que es una buena pianista, cuando su hija y él también de alguna manera entienden que no es así. Bueno, otro aspecto que también es importante en este caso es la hipocresía de la sociedad, como, bueno, se muestra en la relación entre este padre, sus amistades y la propia hija. El padre es consciente de que lo que está creando para ella es como una especie de ilusión y, y, y no, bueno, no se detiene frente a esto. O sea, aunque la misma hija se da cuenta en ciertos momentos cuando ella llora y se lamenta porque sabe que las personas no están siendo sinceras con ella, eh, el padre persiste en su intención de creer, darle una ilusión a su hija. Y en ese modo también, bueno, de cierto modo se representan como personajes burlados, en el sentido de que a la hija, que aparentemente es una mujer ya, la representa como una niña, porque eh, cuando ve que alguien no responde de manera adecuada como ella espera, ella llora bueno, se enoja, se enfada. Dice que odia a la persona que no le aplaude cuando está en ese momento de la actuación. Bueno, otro aspecto importante también es, bueno, la reflexión que hace con respecto al arte. En el texto muchas veces nos muestra estas escenas donde la artista, la pianista, está a la expectativa de la validación de los periodistas, de las personas del auditorio que está escuchándola y de su mismo padre, de los amigos. Y, y ella se da, bueno, en ese caso nos pone a pensar también un poco con respecto a qué es lo que se considera verdaderamente un arte. O sea, ahí nos damos cuenta que el padre está construyendo una concepción sobre el arte, está haciendo que la gente acepte algo como verdadero. Bueno, otro aspecto también en este caso sería esta relativización que hace con respecto a la información. Hay un momento en que él se imagina ya futuro, pues, ¿no? Cuando ya terminó el concierto y dice, su hija va a estar contenta leyendo el periódico, los artículos, a los periodistas, y al final bueno, se pone a llorar. Y ahí nos habla un poco también sobre la corrupción, cuando él soborna, pues, a estos periodistas para que ellos hablen bien de ella. Entonces nos pone a pensar también en si los periódicos, si la información que circula en los textos es verdadera o de qué modo es que se está manejando. Bueno, otro aspecto también relevante sería lo que es la figura del artista, ya que, bueno, nos plantea pues la cuestión de a quién se puede considerar como un artista en ese contexto. Así lo vemos tal vez en una relación con nuestro tiempo actual, preguntando tal vez a las personas en la calle, si les preguntamos quién es un artista, podría diferir mucho con respecto a hace un siglo, cómo se consideraba a ese personaje del artista. Eh, y eso es más o menos un planteamiento que nos trata de proponer en este texto y que está muy relacionado también a nuestro tiempo actual. Sí. ¿Terminó, señor Oh, Minaya? oh, sí, profesor. Gracias.
Ya, muy bien, gracias también por su análisis, ¿no? Ha hecho usted sí, una buena lectura, realmente, ¿no? Una buena lectura sobre sobre el mundo de lo artístico, el mundo el mundo musical, todos estos ingredientes. La figura del padre es acá muy importante porque es el que tiene el poder. Y de otro lado está la situación de la hija, que como usted bien señala, es una hija, una especie de mujer niña, porque es un tanto caprichosa. Cuando la gente no aplaude, ¿no? Ella está mirando a ver quién aplaude, quién no aplaude, para de acuerdo a eso tomar una cierta posición, ¿no? También de alguna forma este cuento remitiría a la figura del canon, ¿no? El canon, un canon artístico. Como usted bien decía, ¿quién es artista? ¿No? Y ahí también entra a tallar la importancia que en este relato se muestra sobre el poder de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, no todo lo que aparece en los medios de comunicación, sea el periódico, sea la prensa, es necesariamente verdad, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, el papá se encargaba de sobornar a ciertos periodistas para que dieran una buena información acerca del concierto que su hija había realizado, ¿no? Entonces está mostrándonos desde dentro cómo funcionan las cosas, ¿no? Como una cosa son las apariencias y otra cosa son las estructuras dentro de las cuales nosotros nos movemos, ¿no? Y como usted bien decía también, la hipocresía, ¿no? Hipocresía de parte principalmente de otros músicos, la hipocresía de los amigos del papá que aplaudían, aunque no estaban seguramente entusiasmados por el artista, pero como eran gente allegada a este hombre de poder que es el padre, entonces aplaudían, ¿no? Una especie de aplausómetro, ¿no? Me acuerdo en algún momento que la televisión se inventó un recurso, un mecanismo que se llama el aplausómetro, y esto funcionaba mucho en este cuento. Por eso me ha parecido interesante su exposición, señor Minaya River, ¿no? Me pareció interesante esta lectura que usted ha hecho de este cuento, El desconcierto, que también se relaciona, podríamos decir, con el cuento que analizó magníficamente el señor Wharton, ¿no? Sinfonía concluida. Tiene que ver con lo musical, con los manuscritos. En este caso, en cambio, tiene que ver con el concierto, ¿no? Es decir, la realización de un evento en el cual juegan sus roles respectivos el padre, sus amigos, la propia artista, finalmente ella misma no está segura de la calidad de su arte, ¿no? Entonces hay una especie de, ¿cómo se podría decir? Sí, de inseguridad de parte de ella, ¿no? Porque si ella estuviera segura, entonces simple y llanamente haría el arte, no necesitaría de tanto apoyo del padre, ¿no? A su vez el padre también se muestra como un hombre poco leal con su hija, ¿no? Porque crea una ficción para que su hija esté contenta y realice ese sueño de ser artista, cuando quizá ella no sea efectivamente una artista de calidad, una artista extraordinaria, sino una persona que tiene ciertas habilidades, pero que no, eso no es todo. Lo otro, lo que hace engrandecer su imagen, es este aparato que monta el padre del elogio de los conciertos de su hija para que ella esté contenta, para que ella esté feliz, ¿no? En ese sentido, su lectura es una buena lectura y nos vamos a quedar aquí con la exposición del señor Minaya River, porque ya el tiempo no permitiría. Entonces, en todo caso, el señor Trujillo, en la próxima sería el primero en exponer. Esperemos que también se presente la señorita Juárez Antón y el señor Quispe Arque. Todas estas exposiciones
pasarían para la siguiente clase ya por razones de tiempo, ¿ya? Muchas gracias por sus intervenciones, todas ellas muy buenas, muy calificadas. Cada una tiene, por cierto, una nota, un calificativo, pero en general creo que han sido buenas o muy buenas, casi extraordinarias, ¿no? Con pequeñas diferencias, con pequeños matices. ¿Right? Entonces, nos vamos a quedar allí para poder luego continuar. Yo particularmente en el dictado de otro curso. Por eso ya siendo las 4:25, entonces cerramos esta sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta, hay algún comentario más. Bueno, si no fuera así, entonces daríamos por terminada esta sesión y nos veríamos en la próxima, ya sería de la semana siguiente. ¿Ah? Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchas gracias.